un podcast de Cooperativa. Terremoto en Colombia, severos daños y edificios colapsados en Pereira, Armenia, Cali y Manizales. Hasta ahora se reportan al menos 50 personas fallecidas. La Moneda firma su reforma constitucional que establece un régimen penitenciario diferenciado y crea un nuevo estado de excepción y un registro de organizaciones criminales. Tenemos una buena disposición, pero lo veremos con lupa, dice en el diario de Cooperativa el timonel del PPD. Tenían 2 empresas de fachada, desbaratan banda acusada de lavado de activos y facilitación de la prostitución. Hay 3 detenidos. Alarma meteorológica por un nuevo sistema frontal en el norte, con mucha agua y una isoterma cero alta. Antofagasta ya suspendió las clases para mañana. Presidente Kast cierra la puerta a un indulto general y descarta apoyar el proyecto Escucha a su corazón. Hay polémica por sus reparos a la última encuesta CACEN. Recta final de la mega reforma, la Cámara revisa los vetos y se alistan los alegatos en el Tribunal Constitucional. La ANEF pide incidir en los cambios al estatuto administrativo. Abogado y ex coordinador de políticas tributarias, ahí en Teatino 120, Sebastián Vallebona es el nuevo subsecretario de Hacienda. Más del mundo, cientos de miles de evacuados por el tifón Dolphin en China. España, entre la crisis migratoria del Ceuta al eclipse total de sol de este miércoles. Y en el fútbol, Lichnowsky podría volver a la U. A esta hora, Católica viaja a La Plata para su esperado duelo por Copa Libertadores de América. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Sepamos de lo que va a ocurrir en materia meteorológica en la zona norte del país esta semana. Nevadas, vientos y precipitaciones intensas con una isoterma cero en torno a los 4.000 metros de altura. Eso es lo que se espera para la zona norte de Chile con la llegada de un nuevo sistema frontal del que ya están ocupándose las autoridades. Gloria Gutiérrez, buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Sí, a esta hora ya hay decretada alertas meteorológicas por precipitaciones moderadas a fuertes con isoterma cero alta en zonas de las regiones de Antofagasta y Atacama, también por lluvias moderadas a fuertes en un corto periodo de tiempo en zonas de la comuna de Vicuña, en la región de Coquimbo. Todo esto como preventiva a la llegada de un nuevo sistema frontal que se acerca al norte del país y que enciende desde ya las alarmas precisamente por los riesgos que conlleva la isoterma cero alta, es decir, que llueva en lugares donde usualmente cae nieve en la cordillera, en este caso en torno a los 4.000 metros de altura. La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, se refirió al respecto. Las regiones entre Arica, Parinacota y Coquimbo, considerando el pronóstico de la Dirección Meteorológica que indica nevadas, vientos, tormentas eléctricas, además de precipitaciones con isoterma cero alta. Esto significa que lloverá en sectores donde habitualmente cae nieve, lo que podría activar quebradas generando eventuales deslizamientos. La DMC mantiene la alerta meteorológica por lluvias moderadas a fuertes en zonas de la región de Antofagasta, Atacama y en cordillera y precordillera de la comuna de Vicuña en la región de Coquimbo, lo que se suma a los avisos por precipitaciones normales a moderadas en sectores entre Arica, Parinacota y Atacama. Son lluvias más intensas de lo que se espera normalmente para esta época del año en sectores donde llueve generalmente poco. Por ejemplo, en Antofagasta, en la estación Cerro Moreno, lo normal para un año es en torno a los 4 milímetros de agua caída. En Calama, por ejemplo, 6.8 es el rango normal, cifras que se van a superar durante este evento meteorológico. También hay preocupación en las zonas en donde ya estuvo afectado por el paso del último sistema frontal que afectó fuertemente la zona sur de la región de Atacama, también la región de Coquimbo. El llamado es a alejarse de las crecidas de los ríos, que puede ser una atracción cuando un curso de agua usualmente va más seco de lo normal, que con estas lluvias aumente su nivel. El llamado que se hace de todas maneras es no acercarse por el eventual peligro. Escuchamos al meteorólogo Alonso Guajardo de la Dirección Meteorológica de Chile. Los montos van de 5 a 10 el lunes y el miércoles ya van de 8 a 15 milímetros, muy por sobre lo normal, donde las precipitaciones anuales son cercanas o están por debajo de los 10 milímetros, podrían generar un reblandecimiento de suelo, de terreno,
eso tendría que ver con remoción en masa. Tema de isoterma cero alta, tenemos las precipitaciones, de este caso la región de Atacama, que están pensados que van a comenzar en los 4.000 metros y va a terminar sobre el día martes 11 y va a terminar el día miércoles 12 con una isoterma cero cercana a los 3.000 metros. 40 milímetros aproximadamente el día martes y otros 40 milímetros aproximadamente el día miércoles 12. Que suba la isoterma cero ahí, donde hay nieve y caiga agua, significa que va a producir un derretimiento y todo eso va a correr por precordillera hacia sectores de valle. Es el riesgo que se mantiene vigente entonces por el paso de este sistema frontal, la llegada al norte del país, en donde ya se ha confirmado por parte de la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta la suspensión de las clases en todos los establecimientos educacionales de la región para este martes 11 de agosto. Hay que estar atentos a próximas comunicaciones que puedan surgir desde el Ministerio de Educación en torno a nuevas suspensiones de clases, porque son lluvias que van a afectar desde la región de Arica y Parinacota hasta sectores de la región de Coquimbo. Y en lo concreto, Gloria, lo que preocupa es la cantidad de agua que va a caer y la altura en la que va a caer en la cordillera, en zonas donde eventualmente ya ha nevado. Tal cual. En las últimas semanas. Sí, son lluvias que llegan con una isoterma cero alta, en torno a los 4.000 metros de altura, en donde ya hay acumulada bastante nieve y está el riesgo de que al llover en esa zona, eso se produzca un derretimiento y corra el agua hacia los lugares de valle. Claro, mayores cauces, o sea, un mayor flujo en los cauces, pero además el sedimento en las plantas, por ejemplo, de tratamiento de agua potable. Que a veces, como sabemos, llega la luz del barro, las piedras, y no se puede filtrar, digamos. Cortar el agua nomás a la Exactamente, población. no tenéis cómo. Gloria Gutiérrez, gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Más con la emergencia en Colombia, estábamos en contacto hace poquito con los periodistas María Teresa Jaramillo, ahí en el Valle del Cauca, con Nicolás Rodríguez de Blue Radio en Bogotá, nos daban cuenta de un escenario bien desolador. Hay imágenes que, a medida que pasan las horas, dan cuenta de la magnitud de la emergencia, hasta ahora sin un balance oficial consolidado de víctimas fatales o de lesionados, más bien compartimentado porque está la división geográfica y política colombiana. No es lo mismo las cifras del Chocó con las cifras del Cauca, con las cifras de otros lugares, pero en los videos se ve cómo se derrumban los edificios, colapsa infraestructura pública y privada, en medio la gente corriendo para salvar la vida, digamos, y no quedar atrapado sin poder incluso sostenerse en pie. Hay muchas imágenes de gente que se cae al suelo en medio de esa huida, por ejemplo en la zona de Roldanillo, en Cali, donde tomó posesión Abelardo de las Prielas hace algunos días. Mucha destrucción ahí, y en Pereira se cuentan por decenas ya las víctimas fatales. Según información que consolida el diario El País de España, se habla de 70 muertos. Habrá que cotejarlo con la información que llega desde Bogotá. Más temprano en Radio La FM conversaron con el alcalde de Manizales así. Sí, un momento crítico y difícil para nuestra ciudad. Fue impresionantemente fuerte y tenemos unos daños gigantescos. Seguramente tenemos más de 15 edificios colapsados en su totalidad, más de un centenar de edificios con colapso parcial, lo mismo que viviendas, un centenar de viviendas con colapso parcial y más de 20 o 30 viviendas con colapso total. En este momento tenemos ya 3 personas que han perdido la vida. Tenemos por supuesto, caos completo porque se va la energía, se presenta fugas de gas. Estamos con más de 400 o 500 personas de todos los organismos que son bomberos voluntarios, Defensa Civil, Cruz Roja, GER, VIR, UTAC. Todo el mundo está trabajando en las empresas de servicios para mitigar el impacto, porque va a haber mucha gente que va a quedar sin techo para esta noche. Entonces ya montamos un primer albergue de inmediato, pero vamos a montar 3 albergues. Le pedimos a la gente que no se meta a los escombros, por favor, porque eso es un riesgo. Que todo el mundo se quede en sus casas y que nadie saque los vehículos para poder seguir trabajando. Estamos bien desesperado la autoridad. El alcalde de Manizales, decías tú. El terremoto se produjo a las 7:34 de la mañana, hora de Colombia. Tenemos una hora más. Nosotros, el epicentro estuvo en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, que en el mapa vemos que está más cerca de la costa del Pacífico que de la costa atlántica colombiana. A una profundidad de 96 kilómetros es el terremoto de mayor magnitud registrado en el país durante la última década. Fue sentido prácticamente
prácticamente en toda Colombia, además de Ecuador y Panamá. El gobierno colombiano acaba de declarar hace unos minutos situación de desastre nacional, mientras siguen las labores de búsqueda y rescate, y por lo tanto el número de víctimas sigue aumentando. Cuando estábamos en contacto con Bogotá hace un ratito hablábamos de unas 50 personas fallecidas, ya se habla de 74 fallecidos. El presidente de la Esprela, que ha convocado un comité de emergencia, promete trasladarse a la zona de Pereira, una de las más afectadas. Hay daños ahí en el aeropuerto, en hospitales, en infraestructura de establecimientos educacionales también, cuando en la zona del Cauca se ha activado además, lo que nos contaba Nicolás desde Bogotá hace un rato, el volcán Purracén, con una importante cantidad de ceniza, una emisión muy fuerte, lo que ha generado otra emergencia en paralelo a la del sismo. Volvemos a Chile, vamos a regiones, a la región de Valparaíso, para saber de los problemas que genera el cierre de la Avenida España entre Valparaíso y Viña del Mar, producto del riesgo de caída de un árbol y una roca de grandes proporciones. Todo esto como consecuencia de las últimas lluvias. Belén Velázquez, buenas tardes. Hola Verónica, buenas tardes. Sí, ya ha comenzado la inspección de este árbol con riesgo de caída en la Avenida España, en la zona de Viña del Mar, luego este derrumbe registrado el fin de semana y que obligó a cerrar todas las pistas de circulación desde Valparaíso hacia Viña del Mar, lo que durante esta mañana aumentó los tiempos de viaje y significó mucha congestión en los cerros, que es hacia donde la autoridad ha realizado los desvíos tanto de la locomoción colectiva como de los vehículos particulares. El delegado presidencial de la región de Valparaíso, Manuel Millones, confirmó esta mañana también el riesgo de derrumbe de una roca ubicada a unos 12 metros de este árbol de gran envergadura y también un proyecto de emergencia de parte del MIMBU para abarcar esta situación. Escuchemos. Cerro Gemín nos hizo una alerta que 12 metros más arriba, donde está este árbol, también va a haber un desprendimiento de rocas y probablemente remoción en masa. La Seremía de Vivienda hizo un análisis para levantar un proyecto de emergencia con fondos sectoriales y que la estimación el día de ayer es por 800 millones de pesos, recursos de emergencia de ese ministerio. Esperamos, si hacemos el corte de hoy de las ramas y despeje de ese árbol, idealmente aperturar mañana, pero despejando la pista esta noche. Vamos a colocar 3 barreras New Jersey continuas para efectos si cae en tierra o piedra pueda contenerla y evitar, si nosotros aperturamos la tercera pista, de tener alguna afectación al paso de los vehículos y también a metro. Sí, el proyecto de emergencia del MIMBU al cual hace referencia el delegado es algo preliminar. Decía también que va a pedir una evaluación completa del talud de Avenida España, porque en otro punto decía que podría tener que intervenirse un colector de agua, pero todo se afinaría mañana con una visita en terreno, se espera, del ministro de Vivienda, Iván Produce, acá a la zona. Por el retiro del árbol, que no se pudo sacar desde abajo el fin de semana, incluso bomberos había prestado cooperación, pero se determinó que no eran seguras las condiciones para hacer estas maniobras desde la Avenida España. Hoy día ingresaron en consecuencia unas cuadrillas de la empresa Chilquinta para poder cortarlo desde arriba. Trabajadores que se descolgaron desde los balcones de un edificio de departamentos que se encuentra en ese sector, y esto lo cuenta el subgerente de Asuntos Externos de la empresa Chilquinta, Alexis Palacios. Con cuerdas los equipos se van a descolgar hasta la base del árbol, porque primero hay que hacer un monitoreo, hay que revisar, primero hay que ver bien si las condiciones son efectivamente las que se aprecian a simple vista, y luego comenzaríamos a trabajar. ¿Qué va a implicar eso? Que nosotros tengamos que pedirles a la Municipalidad de Viña del Mar, con quien hemos estado también en coordinación, que se despeje por completo el área, y también la gente de Merval que está en este sector, solicitarle que al menos durante el transcurso del trabajo que el metro no pase, porque las condiciones son bastante riesgosas, hay posibilidades de que caiga algún elemento. Y además contarles que debajo del árbol existe una roca de gran tamaño que seguramente quedó descubierto luego de que la tierra cedió, y esa roca podría caer. Sí, de momento la F Valparaíso Metro, cierto, no ha reportado interrupción del servicio a propósito de esta situación, pero es algo que de todas maneras habrá que monitorearlo durante lo que queda de esta jornada, debido a esta compleja situación en el tránsito que ocurre entre Valparaíso y Viña del Mar. Está en desarrollo, como decíamos, aún los trabajos de retiro de este árbol. Si es que
y saber también si es que durante las próximas horas debería confirmarse o no, si es que se habilitará para mañana una pista hacia Valparaíso. Lo cierto es que, hacia Viña del Mar, perdón. Lo cierto es que el Seremi de Transportes decía que, evaluada la situación de esta mañana, cuando hubo un aumento en los tiempos de viaje hacia Viña de al menos 20 minutos, se va a monitorizar la situación para la hora punta de la tarde, donde el principal tráfico es justamente desde Valparaíso a Viña del Mar. Dice que se podrían modificar los semáforos en pos de una mayor fluidez de los vehículos ante esta contingencia que ocurre en la principal vía que conecta ambas ciudades. Es Belén Velázquez desde la región de Valparaíso con la información. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. En Santiago, la PDI detuvo un matrimonio que traficaba mujeres migrantes para el comercio sexual en Chile. De eso y más, Felipe Cofré, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Nosotros nos encontramos acá en las dependencias de la DEINPOL, de la PDI, en la comuna de Cerrillos, porque las autoridades encabezadas por el ministro de Seguridad, Martín Arrao, van a entregar detalles respecto a la incautación de cerca de 820 kilos de droga, cocaína, marihuana, en dos operativos liderados por la Policía Civil, en donde se detiene a 3 personas. Mientras parte esta actividad, damos cuenta de lo que tú adelantabas, Rodrigo, este procedimiento policial que detuvo un matrimonio, una ciudadana chilena y un hombre ecuatoriano, ambos empresarios ejecutivos financieros que escondían un lucrativo negocio ilícito, facilitaban el arribo al país de mujeres migrantes y propiciaban las condiciones para que se ejercieran el comercio sexual en el sector oriente de la capital, en la comuna de Providencia. Los imputados, en compañía de otro ciudadano ecuatoriano, engañaban a las víctimas con falsas oportunidades de trabajo formal y una vez en Chile las amenazaban con denunciar su migración irregular. Por eso que las tenían coaccionadas para ejercer este rubro. Además tenían un libro contable de los movimientos diarios de las víctimas y las hacían registrar sus horarios de entrada y de salida. Además cobraban un 30% de los ingresos que percibían estas mujeres, lo que les significó ganar cerca de 1.600 millones de pesos a este matrimonio. Fueron detenidos, formalizados, quedaron en prisión preventiva. La fiscal metropolitana Oriente, Camila López, entregó detalles respecto a los roles que cumplían en esta organización criminal. Bueno, nosotros tenemos una estructura que en su cabeza tiene al ciudadano de nacionalidad ecuatoriana que quedó con prisión preventiva. Él dirigía esta organización y se apoyaba con su pareja chilena, quien era la encargada de facilitar los medios para que esta organización pudiera operar. Esto lo hacía a través de una empresa creada por ella, gestión de proyectos profesionales, y el tercer sujeto es un brazo operativo de esta organización que se dedicaba a estar el día a día con las mujeres en los departamentos de Providencia donde se ejercía el comercio sexual. Como decíamos, fueron formalizados estas 3 personas, el matrimonio, la ciudadana chilena y este ciudadano ecuatoriano, que quedaron en prisión preventiva por los delitos de tráfico ilegal de migrantes, además de asociación ilícita y lavado de activos, porque tenían empresas de fachada para ocultar este negocio ilegal. Nos vamos a quedar pendientes al inicio de esta actividad. Cerca de 800 kilos de marihuana incautados en 2 operativos en la Estación Central y Pudahueles, de lo que va a informar la autoridad próximamente. Gracias, Felipe. Buenas tardes. Y ya que hablamos de delincuencia, el presidente Kast firmó las reformas constitucionales para enfrentar el crimen organizado y el terrorismo. Aseguró que la crisis de seguridad no es atribuible a un solo gobierno. Mariano Reyes, buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica? Muy buenas tardes. Por el Senado va a ingresar la reforma que pretende modificar la Constitución y que significa la primera piedra de esta agenda contra el crimen organizado y el terrorismo presentada por el presidente José Antonio Kast. Según ha trascendido, ingresa por el Senado para aprovechar la mayoría que se tiene por el momento ante eventuales desafueros a senadores oficialistas. Y en concreto, hoy el gobierno firmó esta reforma que contempla, primero, la consagración de que la seguridad pública es un deber del Estado en el primer artículo de la Constitución. Segundo, la creación de un nuevo estado de excepción en barrios o polígonos que permita el despliegue de las Fuerzas Armadas. Tercero, la nómina de organizaciones criminales. Cuarto, regímenes penitenciarios diferentes para líderes de bandas criminales. Y como quinto eje, la incautación y liquidación de los bienes del narcotráfico. El presidente Kast lideró esta ceremonia y en su mensaje abordó la crisis de inseguridad haciendo un llamado al Congreso.
Cuando asumimos el gobierno, lo hicimos enfrentando una de las mayores crisis de seguridad de la historia reciente en Chile. Uno podría atribuirle a un gobierno toda la responsabilidad, pero no es así. Esto no es atribuirle a la gestión o no gestión de un solo gobierno. Y por eso la invitación que le hago al Parlamento para discutir con altura de miras y poner a los chilenos por delante, poner la seguridad por delante, porque es una urgencia total de nuestra nación. En la ceremonia de esta mañana, solo 2 personeros de la oposición estuvieron presentes, la senadora Carvajal del PPD y el diputado Mulet de la Federación Regionalista Verde Social. Los presidentes de los partidos de ese sector estaban reunidos en unas cuadras más alejados de La Moneda, en el barrio París-Londres, coordinando su respuesta a esta agenda. Ahí lo que se planteó es la necesidad de que el gobierno pueda hacer trabajo prelegislativo sobre estas materias, ya que hoy por hoy, ellos dicen, no cuentan con información detallada de las reformas. Habla la senadora Loreto Carvajal, presente en La Moneda esta mañana, y la timonel socialista, la senadora Paulina Bodanovich. Yo creo que hablar de acuerdo hoy día es muy prematuro, estamos recién conociendo lo que va a ser el contenido del proyecto y en ese análisis yo creo que ahí debe darse una discusión, por supuesto, amplia. Se nos piden definiciones por ustedes, por la prensa, de temas que nos hemos enterado también por ustedes. Yo no me voy a pronunciar hasta no leer el texto, soy abogado, me gustan los papelitos, no me gusta tramitar por la prensa. Y sí nos llama la atención que quienes se opusieron a ambos procesos constitucionales, hoy día su principal planteamiento en materia de seguridad y con lo que parta esta agenda es precisamente modificando la Constitución. Bueno, y para partir esta semana, el presidente Kast sostuvo una entrevista con T13 Radio donde se refirió a varias materias, entre ellas la disciplina dentro del oficialismo. La mejor señal de orden es el resultado legislativo, aseguró el mandatario, pero también remarcó que los temas valóricos, como este proyecto llamado Escucha su corazón, no están dentro de las urgencias del Ejecutivo. Reaccionaron a esa definición la presidenta del Partido Cristiano de Chile, Sara Concha, y el diputado de RN, Eduardo Durán. O sea, yo no lo veo como un portazo a la agenda valórica. Yo creo que sigue la línea además que siempre hemos dicho. Hoy día la prioridad del país es avanzar en seguridad y la reactivación económica, sin perjuicio de que la agenda valórica sigue siendo importante para nosotros. Como una persona muy valórica, hay cosas que en su momento tendremos que tratarlo y abrir debate, pero hoy día no es el momento que son las urgencias que requiere la ciudadanía. El gobierno tiene, por cierto, prioridades, pero desde el Congreso nosotros tenemos toda la libertad y los partidos también de manifestar, ¿cierto?, lo que el pueblo, la gente nos pide que representemos. Bueno, y a propósito de temas valóricos, el presidente del PPD, el diputado Raúl Soto, en conversación con el diario de Cooperativa, aseguró esta mañana que el gobierno está siendo tironeado por libertarios y republicanos en este tipo de agenda. Él no tiene un rol articulador, acusó el timonel del PPD, refiriéndose al presidente Kast. Eso da cuenta de una falta de liderazgo, fue lo que remarcó. Es Mariano Reyes con la información desde el Palacio de Gobierno. Gracias, buenas tardes. Chao, buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Un nuevo debate abrió el presidente Kast esta mañana en su entrevista en T13 Radio. Ahora sobre la encuesta CACEN 2024, porque puso en duda las cifras oficiales de pobreza en Chile. Desde la oposición salieron a acusarlo de difundir mentiras. Camila López, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Y el debate se reabrió esta mañana en entrevista con T13 Radio, donde el presidente José Antonio Kast volvió a cuestionar los resultados de la encuesta CACEN 2024. El mandatario puso en duda la disminución de la pobreza registrada en el último estudio y sostuvo que la mejora en los indicadores estaría asociada al efecto de los subsidios más que a un cambio estructural en la situación económica de los hogares. Kast recordó los reparos que el actual ministro de Hacienda, Jorge Quirós, planteó en años anteriores respecto de la metodología utilizada para medir la pobreza multidimensional y aseguró que los parámetros de medición estarían excluyendo determinados factores. Las declaraciones del presidente generaron reacciones inmediatas en la oposición. La diputada del Frente Amplio, Tatiana Urrutia, llamó al mandatario a dejar de centrar el debate en el gobierno anterior. Escuchemos también al diputado del PP, Jaime Araya. Vamos a caer en esta nueva polémica que intenta armar de pelea con el gobierno anterior. Creo que después de 5 años, o sea, de 5 meses gobernando, es hora que el presidente se haga cargo del país que quiso gobernar, que hoy día está gobernando, y que si tiene críticas proponga
cuáles son las mejoras que quiere hacer y que deje de pelear con el gobierno anterior. Yo le pediría un poquito de pudor cuando él es malo para los números, es bueno para las promesas falsas, es bueno para engañar a la gente, venir a cuestionar lo que se hizo, una metodología que ha sido aprobada durante muchos años en nuestro país y ha validado y fundamentado políticas públicas que él mismo hoy día está desfinanciando. Si este presidente es muy malo para las matemáticas, cree que sacándole la plata al Estado va a dar más servicios sociales. Bueno, la encuesta CACEN es el principal instrumento del Estado para medir la situación socioeconómica de la población. Es coordinada por el Ministerio de Desarrollo Social con participación de instituciones como el Instituto Nacional de Estadísticas, la CEPAL y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otras entidades técnicas. Sus resultados son utilizados para estimar niveles de pobreza, desigualdad, acceso a educación, salud, vivienda y otros indicadores que sirven de base para el diseño de políticas públicas y programas sociales. Y las críticas a lo que dijo el mandatario también vinieron desde ex autoridades del gobierno anterior. Los ex ministros de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, quien ejerció el cargo entre 2022 y 2023, y Javier Atoro, que lo hizo desde 2023 a 2026, defendieron la rigurosidad técnica de la encuesta y acusaron al mandatario de difundir información falsa. Sin duda se ve mal que el presidente José Antonio Kast esté difundiendo mentiras. Estamos hablando de que ya no es candidato y hoy día está a cargo de este instrumento tan importante y transversalmente validado como la CACEN, y no hay ninguna razón, ningún argumento para sostener que hay un problema con la CACEN 2022 en términos de que haya algún dato falso o erróneo. De hecho, si hubiera habido algún problema, la Comisión Asesora Presidencial, que es completamente transversal, la habría levantado esa queja. No hay ninguna opinión técnica seria que señale que en la encuesta CACEN 2022, ni 2024, ni en ninguna de las anteriores haya habido un error o alguna mentira. Lo que han habido son ajustes metodológicos que impulsó el gobierno del presidente Boric para mejorar la vara de la medición. Bueno, y mientras continúa la controversia, el Ministerio de Desarrollo Social ya se encuentra desarrollando el trabajo piloto de la encuesta CACEN 2026 en 40 comunas del país, que es la etapa previa a la aplicación nacional del estudio que volverá a medir la situación socioeconómica de los hogares chilenos. Gracias, Camila. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Terremoto en Colombia, severos daños y edificios colapsados en Pereira, Armenia, Cali y Manizales. Hasta ahora se reportan al menos 50 personas fallecidas. La Moneda firma su reforma constitucional que establece un régimen penitenciario diferenciado y crea un nuevo estado de excepción y un registro de organizaciones criminales. Tenemos una buena disposición, pero lo veremos con lupa, dice en el Diario de Cooperativa el timonel del PPD. Tenían 2 empresas de fachada, desbaratan banda acusada de lavado de activos y facilitación de la prostitución. Hay 3 detenidos. Alarma meteorológica por un nuevo sistema frontal en el norte, con mucha agua y una isoterma cero alta. Antofagasta ya suspendió las clases para mañana. Presidente Kast cierra la puerta a un indulto general y descarta apoyar el proyecto Escucha a su corazón. Hay polémica por sus reparos a la última encuesta CACEN. Recta final de la mega reforma, la Cámara revisa los vetos y se alistan los alegatos en el Tribunal Constitucional. La ANEF pide incidir en los cambios al estatuto administrativo. Abogado y ex coordinador de políticas tributarias, ahí en Teatino 120, Sebastián Vallebona es el nuevo subsecretario de Hacienda. Más del mundo, cientos de miles de evacuados por el tifón Dolphin en China. España, entre la crisis migratoria del Ceuta al eclipse total de sol de este miércoles. Y en el fútbol, Lichnowsky podría volver a la U. A esta hora, Católica viaja a La Plata para su esperado duelo por Copa Libertadores de América. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.